buen equipo que vamos a comenzar con el libro. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta clase de los días miércoles. Espero que estén teniendo un buen noche, ya son noches por acá. Mientras tanto, vamos a presentarnos delante del Señor y pedir que Él esté con nosotros en esta clase. Señor, tú eres el Dios de toda gracia. Tú nos has llamado para tu gloria eterna. Nos tienes en esta tierra, Señor, con un propósito y un plan de perfeccionarnos, de cambiarnos, de hacernos más como tú. Permite, Señor, que ese plan pueda cumplirse en cada una de las vidas de aquellos que están escuchando, Señor, estas clases. Y Padre, que pongas en nuestros corazones un anhelo ferviente por buscarte, por seguirte y por ser vencedor, así como tú eres vencedor, porque a eso nos has llamado. Ponemos este tiempo en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en cada lugar de mis amados hermanos donde se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos estudiando nuestra serie de ser vencedor o víctima. Vamos ahorita en la fase de claves que nosotros tenemos o que el Señor nos ha dado para poder ser victoriosos, para poder ser vencedores. Y llevamos 8 claves. Las 8 claves que hemos estudiado hasta hoy son humildad, la sangre de Jesús, la santidad, el nombre de Jesús, el ayuno, dejar que nuestros planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo, rompiendo los pecados y maldiciones de los padres o generacionales, mantenernos continuamente llenos del Espíritu Santo. Estas son las 8 claves que hemos visto. Hoy vamos a ver 2 claves más que nos van a ayudar para vencer. Y en especial, hermanos, hoy es cada que yo comparto algo, como lo he dicho en ocasiones pasadas, también es para mí. Me lo estoy diciendo en primer lugar a mí y después se los estoy compartiendo a ustedes. Les recuerdo que estamos siguiendo el libro de Pastor Norman Holmes de Guerra Espiritual y hoy en especial creo que va a ser una clase llena de bendición. La clave número 9 es el perdón. El perdón construye la unidad. Y una de las claves más sencillas pero poderosas para la victoria cristiana es el perdón. El perdón puede sanar todas las heridas del pasado y romper cadenas de esclavitud de nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, los resultados del perdón pueden lograr mucho más que eso. El perdón nos va a ayudar a preparar un pueblo de Dios unido y de corazón íntegro que se va a levantar y se va a convertir en el poderoso ejército de Dios. Creo firmemente que estamos en los días finales y creo que el Señor nos está dando provisión para prepararnos para los días en los que estamos viviendo. Y una de las claves más importantes y algo que hemos estado hablando últimamente es la unidad. Pero no solo en la iglesia, hermanos. La unidad no empieza en la iglesia, la unidad empieza en casa, la unidad empieza en las familias. Y es vital, hermanos, vital que nosotros aprendamos a perdonar, porque esto va a ayudar, como leímos, a preparar un pueblo de Dios unido y de corazón íntegro que se va a levantar y se va a convertir en un poderoso ejército de Dios. Ahora quiero aquí hacer una pausa. Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo
a ofrecer perdón a todo aquel que crea. A través de su obra redentora en la cruz, todo aquel que en él crea no se pierde, sino tiene vida eterna, una vez que se haya arrepentido de sus pecados, que reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, nosotros debemos también de continuar, y no solamente continuar, hermanos, sino multiplicar el ministerio de Cristo de emitir el perdón. Si recuerdan, alguna vez el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Y hermanos, muchas veces el pueblo de Dios se olvida de algo súper importante. Nosotros nos alegramos de que nuestros pecados han sido perdonados, nos alegramos que el Señor nos perdone. Si hacemos algo, vamos corriendo y le decimos, Señor, perdóname por esto. Pero nos olvidamos a veces de otorgar el perdón a los demás. Y yo quiero hacer lectura de 2 versículos en esta mañana porque, como he mencionado, no se nos tiene que olvidar lo que el Señor Jesús nos dejó dicho. Él nos dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y 2 versículos después dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Hermanos, como el Señor Jesús nos otorga el perdón, dice Juan 20:21, como me envió el Padre, así yo os envío. Y esto nos quiere decir que el Señor quiere que nosotros también estemos ejercitados en perdonar. El día domingo vimos al acusador de nuestras almas, que nos acusa de día y de noche. Y Satanás, hermanos, que es el acusador de nuestras almas, él pierde su control sobre una persona cuando sabe que esta persona ha sido perdonada y que ya no es una víctima indefensa. Y quiero parafrasear esto. Una persona cuando se arrepiente de sus pecados y la sangre de Cristo lo limpia y es perdonado, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Satanás pierde totalmente el poder sobre esa persona. Sin embargo, una persona que no tiene sus pecados perdonados se convierte, hermanos, en alguien vulnerable, ¿vale? Al reino de Satanás. Pero alguien que ya ha sido perdonado, alguien cuyos pecados han sido perdonados, esa persona se convierte en una amenaza para el reino de Satanás porque se une entonces a la fila de los redimidos. Y estoy tocando todo esto, hermanos, porque vamos a ir entretejiendo la importancia que tiene el perdón. Alguien que ha sido perdonado, no solamente Satanás deja de tener poder sobre esa persona, sino que esa persona ahora se convierte en un peligro para el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque como ya no está bajo su control, ahora él puede ayudar también a otros. Entonces, hermanos, a través de nuestras oraciones, a través de que nosotros practiquemos y cultivemos el perdón, por ejemplo, el amor a los perdidos, el compartir el evangelio con aquellos que no conocen y ofrecerles o compartirles el perdón de Dios, podemos ver cómo el poder de Satanás va a ser roto en las vidas de esas personas. Y yo creo que es algo hermoso cuando nosotros podemos compartir el evangelio y podemos mostrarle a las personas que el Señor nos puede perdonar todos nuestros pecados. Sin embargo, hermanos, muchas veces nos quedamos nada más ahí. Nos quedamos nada más en que si Dios quiere salvar a los pecadores, si Dios quiere perdonarlos. Y necesitamos hacer más que simplemente compartirle el perdón a los pecadores. A menudo o muy comúnmente también necesitamos perdonar a los santos, es decir, a nuestros hermanos. Con demasiada frecuencia, los cristianos lastiman a otros cristianos, lo que puede causar divisiones y a veces incluso dividir iglesias. Y hay un problema, hermanos, o una advertencia muy fuerte que el Señor nos da en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17, donde dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. A veces no le tomamos importancia, hermanos, a un versículo, pero si lo trasladamos a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, toda familia dividida contra sí misma
va a terminar asolada, y toda casa dividida contra sí misma no va a permanecer y va a caer. Y miren, esto no solamente es en la escritura, hay leyes universales que el Señor Jesús comparte que son universales, sean cristianos o no sean cristianos. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esto en la muralla china, hermanos. La muralla china tomó años, fue el proyecto de construcción más grande y largo de toda la humanidad y de la historia, y el día de hoy es un lugar muy turístico para brindarles defensa y seguridad contra sus enemigos del norte. Y durante siglos y siglos la muralla nunca fue traspasada. Sin embargo, hermanos, varias veces los enemigos se colocaron y derrotaron al pueblo chino cuando los guardianes fueron sobornados para unirse a las filas del enemigo. El problema no era afuera, sino el problema estaba adentro. Y ese es el tema cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, el problema no es lo que venga afuera. El problema es lo que está adentro. El enemigo, como decimos a veces, está en casa. Hay ocasiones en que un solo Acán, si se acuerdan ustedes cuando Israel iba a la tierra prometida, les habían dicho que no podían tocar nada y de los enemigos que conquistaron, o de esa ciudad que habían conquistado, y un personaje llamado Acán tomó una prenda de vestir y un lingote de oro y lo guardó, y solo bastó que una persona, hermanos, no estuviera en unidad y en obediencia a lo que el Señor dijo, y les trajo destrucción al pueblo. Recuerden, una casa dividida es asolada. O un chismoso, o un Judas puede traer división y derrota. Hermanos, es vital importancia que nosotros podamos caminar en unidad. Pero para poder caminar en unidad, sí o sí necesitamos el ingrediente del perdón. Me gustaría ver otro ejemplo donde podemos poner esta verdad y mostrarla. Vamos a ver una batalla que el rey Josafat enfrentó, y vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, de los versículos 20 al 24. Y dice: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y quiero que vayamos viendo las facetas, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo. Josafat, se juntaron muchos pueblos en contra de Josafat y de Judá, y Josafat les llama y les dice: crean en Dios y vamos a estar seguros, crean en sus profetas y vamos a ser prosperados. Y dice el versículo 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno había escapado. Hermanos, ¿qué fue lo que causó que todos estos pueblos, 4 naciones en contra del reino de Judá, 4 contra 1? ¿Y qué causó que estos 4 fallaran en su conquista? Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso es lo que el enemigo de nuestras almas busca, hermanos. Satanás busca comúnmente sembrar división dentro del ejército de Dios, ya sea división en una iglesia, un grupo de iglesias, una familia o incluso un matrimonio. Y donde quiera que haya conflicto, el pueblo de Dios va a ser débil en su capacidad de enfrentarse al enemigo. Estamos viendo claves de cómo ser vencedores y cómo enfrentar al enemigo. Y una de las maneras que el enemigo usa para derrotarnos es enviar división.
Y hoy, hermanos, quiero hacerles un llamado a que podamos aprender o tomar la decisión de perdonar, para que esto traiga unidad y no dejemos puertas abiertas para la división que Satanás puede usar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Eh, Hermanos, perdonar a los demás es tan importante para la vida cristiana victoriosa que nuestro Señor Jesucristo colocó en el Padre Nuestro la siguiente frase: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es de vital importancia, hermanos, que nosotros podamos perdonar. Quiero leer un ejemplo del libro de Pastor Norman Holmes. Si hace muchos años dirigí un centro de evangelismo en la ciudad de Detroit, antes de salir a evangelizar todos los días. Comenzamos con la oración grupal. En los días que orábamos juntos de todo corazón vimos buenos resultados, pero surgieron actitudes equivocadas entre algunos miembros del equipo que se criticaban entre sí y se distraían mucho de su misión. Tuve que recordarle en privado al que era la fuente principal del problema, que los otros miembros del equipo no eran sus enemigos. El diablo sí lo era. Y solo cuando estamos unidos contra el enemigo correcto podremos mantenernos fuertes y victoriosos en nuestras batallas. Y esto lo quiero repetir, hermano, tu esposa no es tu enemigo, hermana, tu esposo no es tu enemigo, tus hijos no son tus enemigos, tus padres no son tus enemigos. El enemigo es Satanás, nuestro acusador, el que está día y noche acusándonos. Y solamente, hermanos, si hacemos un equipo y enfrentamos al enemigo, vamos a ser vencedores. Pero si el enemigo logra sembrar división en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Así que, leo nuevamente, perdonar a los demás es tan importante para la vida victoriosa que el Señor Jesús la incluyó en la famosa oración cuando Él nos enseña a orar del Padre Nuestro. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor incluye esto en el Padre Nuestro? ¿Qué tan importante es el perdón, el que nosotros seamos perdonados y que nos perdonemos a otros? ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo escribí aquí, esto se debe a que no solo se libera al culpable. Mira, cuando tú perdonas a alguien, no solamente se libera a la persona que te hizo daño, sino también libera al que ha sido agraviado. Es decir, cuando yo perdono, no solamente libero a la persona que me hizo algo, sino yo mismo estoy siendo libre de eso. Y además, hermanos, otra cosa que tiene mucho peso y es tremendo. El Señor dijo muy claramente que si nosotros no perdonamos los pecados a otros, entonces Dios no nos perdonará a nosotros. Y creo que con esta simple frase, hermanos, que el Señor Jesús nos dijo, nos deberíamos de tener temor en nuestros corazones y en nuestras vidas y tomar la decisión de perdonar. Quiero leerles un ejemplo más en la Escritura donde el Señor nos dio una parábola sobre un siervo. Y esta se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 21. Y aquí tenemos, si ustedes recuerdan el pasaje, son los dos deudores. No voy a leer todo el pasaje, pero había uno de los siervos del rey que le debía muchísimo dinero. No lo había alcanzado ni toda su vida trabajando para pagarlo. Y va con el rey, se humilla, le dices, perdóname por favor, te lo voy a pagar en algún momento. Y el rey, hermanos, benevolentemente le perdona su deuda. Pero luego este siervo encuentra a uno de sus consiervos, es decir, a otro de los trabajadores, que le debía solo una pequeña cantidad, muy pequeña. Y no le perdonó la deuda, sino que agarra y lo mete a la cárcel. Y así llegamos a este versículo. En el Mateo capítulo 18, de los versos 21 al 35 pueden leer la historia. Pero dice, siervo malvado, le dice al rey, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. No solamente lo metió a la cárcel. Quiero leer otra vez esta segunda parte. Entonces su señor enojado le entregó ¿a quién? A los verdugos. Hermanos, si nosotros no perdonamos, dejamos la puerta abierta para que seamos atacados por verdugos espirituales en nuestras vidas. Y creo que esta razón debería de ser una razón muy de peso para que nosotros aprendamos y decidamos perdonar. Las advertencias verbales, hermanos, pueden convertirse tal vez en amenazas, en temas que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Vamos a leer, vamos a ver aquí. El Señor Jesús más adelante dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Quiero leer otra vez. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, hermanos, si no perdonamos las injusticias que nos han hecho, si albergamos falta de perdón en nuestro corazón, entonces nuestro Padre Celestial va a permitir que seamos atacados y atormentados por espíritus malignos. ¿Se acuerdan que el versículo decía que nos entregaba a los verdugos? Hermanos, nos conviene, nos urge, y es un mandamiento que el Señor nos dio, perdonar. Nuestros recuerdos que vienen cuando no perdonamos a alguien, los recuerdos con falta de perdón de los agravios que sufrimos van a ser una apertura o son puertas abiertas a través de lo cual espíritus malignos pueden atormentarnos continuamente con ira, odio, amargura, venganza u otras actitudes malignas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Quiero leer esto otra vez, hermanos. Los recuerdos de personas que no hemos perdonado, o pendientes que tenemos ahí, de agravios que sufrimos, serán la apertura a través de la cual espíritus malignos pueden atormentarnos continuamente con ira, odio, amargura, venganza, etcétera. Hermanos, yo sé que muchas veces podemos decir, pero es que esto fue injusto. Es que esto que me hicieron no tiene perdón, es que esto se brincó. Y mira, no sé si ya leímos el versículo, creo que sí lo leímos ya, déjeme ver. Aquí otra vez en el versículo del siervo malvado, dice, lo quiero leer otra vez, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia? Tener misericordia. Y ustedes se acuerdan, hermanos, el asiento de misericordia en el lugar santísimo, así se le llamaba a la tapa del arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. Y si la ley decía, si pasa esto, esto es la ley. Por ejemplo, David, hermanos. David, cuando cometió su pecado con Betsabé, la ley decía que él tenía que morir. Pero ¿qué está sobre las tablas de la ley? Está el asiento de la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios, David fue perdonado. Y por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque más grande que los cielos es su misericordia. Y hermanos, así nosotros también, así como nuestro Padre ha tenido misericordia de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia también de nuestros hermanos. ¿Tienes ira en tu corazón, odio, amargura, venganza, actitudes malignas? No has perdonado. Necesitas perdonar. Y si no perdonamos, vamos a seguir siendo prisioneros del pasado en donde los espíritus malignos podrán derribarnos continuamente y mantenernos en esclavitud. Se convertirán en nuestros carceleros, como lo advierte la historia que leímos en la parábola. Así que, hermanos, como mencioné hace un momento, nos conviene perdonar por nuestro bien,
como mencionamos anteriormente, no solo es para liberar a la otra persona, sino es para liberarme a mí también. Hermanos, mientras nosotros aprendamos a cultivar el perdón, nuestros corazones van a ser libres de las heridas del pasado y de los ataques de los espíritus malignos. Y esto, como mencioné hace un momento, nos conviene. El perdón no es solo algo que necesitamos recibir, sino también es algo que necesitamos dar desde nuestro corazón hacia todos los demás. Al igual que el orgullo, la falta de perdón es un pecado que puede alejarnos de las bendiciones de Dios y convertirnos en un blanco abierto para los ataques de los espíritus malignos. Y hermanos, cuando tú puedes extender el perdón, no solamente haces algo para la otra persona, sino que traes libertad para tu vida. Libertad para tu vida. Ten un segundo. Ya se trabó aquí mi computadora. Un segundo, por favor. Listo. Perdonar también puede ayudarnos a transformar. El perdón trae transformación. Puede construir dentro de nosotros una unidad que va a traer victorias multiplicadas a medida que Satanás, el acusador, ya no tenga ningún punto de apoyo por donde afianzarse en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Hermanos, generalmente cuando no hay unión en las familias, en casa, como leímos el versículo, una casa dividida no va a permanecer. Y va a haber fugas, fugas económicas, fugas emocionales, fugas de enfermedad. Pero cuando nosotros tenemos unidad porque hemos aprendido a perdonar y hemos aprendido, hermanos, a que la sangre de Cristo nos limpie y que también nosotros podamos perdonar, otorgar el perdón a otros, entonces viene unidad a nuestras vidas. Y donde hay unidad, hay victoria. En todas las áreas económicas, emocionales, financieras. Y el acusador de nuestras almas no tiene nada en qué buscar en nuestras vidas. Hermanos, si bien una vida piadosa puede lograr muchas cosas y puede hacer muchas cosas, las Escrituras dejan bien claro que cuando los hermanos están en unidad, esto agrega un poder mucho más grande, esto multiplica el poder. En Levítico capítulo 26, versículo 8 dice, 5 de vosotros perseguirán a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Si aplicamos un poco de matemáticas aquí, 5 van a perseguir a 100, o sea, cada persona le iba a tocar 20. Pero dice que a 100 van a perseguir a 10,000. Vean cómo se multiplica el poder cuando hay unión. Y no solamente lo vemos aquí en Levítico, hermanos, vamos a ver varios ejemplos a través de la Escritura. Pero cuando nosotros veamos, hermanos, el poder de un ejército de Dios unido, vamos a buscar reunir al pueblo de Dios y vamos a buscar perdonar a todos aquellos que nos deban algo. Porque nos vamos a dar cuenta del poder, de la potencia que tiene la unidad. Lamentablemente, como escribí aquí, muchos matrimonios, familias, iglesias cristianas son débiles y están divididas. Y a veces uno piensa, hermanos, que es que me hicieron, es que me dijeron, es que, y es que, y es que. Y miren, en mi experiencia, mi corta experiencia, yo veo un problema, yo les llamo historiadores, y empezamos a sacar la historia desde hace... Yo hasta bromeo. En la edad del Paleolítico, cuando las canicas eran cuadradas, y ya es que hace 8 años que le dije a mi esposo, y este fue un ejemplo real, ¿eh? Hace 8 años le dije a mi esposo que arreglara la pata del sillón y no la arregló. Y yo, ¿cómo? ¿8 años? ¿Una pata de un sillón? Hermanos, necesitamos aprender a perdonar para poder vivir en unidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hago si yo ya estoy, si mi vida se encuentra así?
Si mi vida se encuentra con mellas que ha hecho la falta de perdón, mi casa no ha permanecido, tal vez mi vida no ha permanecido, mis finanzas no han permanecido, etcétera, hermanos. Quiero ver una visión que tuvo Ezequiel, que de hecho alguna vez compartí sobre esto, pero es bien interesante. En Ezequiel capítulo 37, versículos 11 al 14, encontramos el valle de los huesos secos. Y hermanos, quiero que veamos las transiciones de estos huesos secos a convertirse en un poderoso ejército. Leamos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ve Ezequiel una visión, ve un valle de puros huesos y los huesos dice que estaban secos, en gran manera secos. Y el Señor le dice, estos huesos es el pueblo de Israel. Pero sigamos leyendo. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Hermanos, quiero que noten, ¿de dónde los iba a sacar el Señor? Regreso al verso 12. He aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Cómo estaban los huesos en el valle? Secos, en gran manera secos, sin esperanza. No hay esperanza. Hermanos, cuando uno está en el sepulcro, ¿hay esperanza? Bueno, para nosotros decimos, no hay esperanza. Pero quiero que vean lo que el Señor está diciendo aquí. Hermanos, Él es el Dios de toda esperanza. Para Él no hay ningún caso perdido. Y por eso, cuando a mí se me han acercado en mi vida algunas situaciones, yo les he respondido, a aquellos que me conocen, les respondo, lo vamos a volver a intentar. Porque yo conozco al Dios que restaura aún los huesos secos, en gran manera secos. Pero ahora, esto no solo es cuestión de hacer una oración o una imposición de manos y listo, se terminó, hermanos. Hay un proceso para esto. A mí me encanta, yo creo que, con todo respeto voy a decir esto, yo creo que Dios una de sus cualidades es ser ingeniero porque Él es un Dios de procesos, Él siempre sigue los procesos. Y vamos a ver el proceso que tenemos aquí en la Escritura para que estos huesos secos dejaran de ser huesos secos y se convirtieran en un ejército. El primer paso para transformar al pueblo de Dios de ser como un cementerio, literal, sin esperanza. No hay más esperanza, huesos secos en el sepulcro. El primer paso para transformar a ese pueblo de Dios que estaba como un cementerio a ser un ejército poderoso, se nos muestra en el versículo 7. El versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y he aquí hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, el primer paso para que Dios restaure vidas, matrimonios, finanzas, emociones, tu corazón, tu mente, el primer paso es que el pueblo de Dios necesita estar unido. Y no hay forma de que el pueblo de Dios esté unido si no aprendemos y si no tomamos la decisión de perdonar. Debemos ser el cuerpo de Cristo con cada miembro unido correctamente entre sí para que podamos edificarnos los unos a los otros. En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay forma, hermanos, no hay forma de que tú crezcas solo. Y discúlpame, pero es lo que yo entiendo de este versículo. No hay forma de que tú solo seas un cristiano que se va a la Patagonia y ahí te quedas solo y ahí crezcas. No existe en la Biblia quien haya estado solo.
El Señor Jesús tuvo a los 12 apóstoles, tenía a los tres más cercanos. Luego tenemos, puedo dar muchos ejemplos, pero hermanos, dice aquí Efesios, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, pero después hay un cuerpo que está concertado y unido entre sí por coyunturas que se ayudan mutuamente. Así que quiero decirte otra forma que yo entiendo de este versículo. Los cristianos desconectados se reúnen con la familia de Dios cuando se perdonan. Porque hay cristianos hoy desconectados y dicen, no, yo solito, yo no quiero hablarle a nadie, no me interesa tener comunión con nadie. Pero hermanos, eso indica que tal vez hay un problema con el perdón en nuestras vidas. Los cristianos desconectados se reúnen con la familia de Dios cuando se perdonan los unos a los otros. Motivado nuevamente por su amor, el cuerpo de Cristo será edificado para volverse fuerte y maduro. Pero los cristianos que no se relacionan adecuadamente entre sí tienen una característica, hermanos. Se van a sentir débiles y es muy probable que sean derrotados. El apóstol Pablo, hermanos, le dijo a la iglesia de Corinto que muchos de ellos estaban débiles y enfermos. ¿Se acuerdan cuando habla de la mesa del Señor y les dice, hay muchos enfermos entre ustedes porque no disciernen bien el cuerpo de Cristo, no disciernen que tienen que estar en unidad, no disciernen que tienen que estar edificándose? Y hermanos, es increíble que si bien el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, reconoce los peligros grandes que tienen los pecados externos, por ejemplo, la inmoralidad, el asesinato, el robo, a menudo pasamos por alto los peligros internos, como el orgullo y la falta de perdón en nuestras vidas. Hermanos, es lo mismo. Tal vez hasta más grave, porque si no perdonas, Dios no te perdona. Así que una de las necesidades más cruciales que tiene el pueblo de Dios es la necesidad de perdonar a los demás. Y si mantenemos actitudes equivocadas hacia los demás y no los perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. Y entonces vamos a multiplicar la división, la amargura, la venganza y toda clase de maldad. Yo he visto problemas familiares discúlpeme, a mi punto de vista, porque igual para ustedes sí son, grandísimas, pero a mi punto de vista son cosas pequeñas, sencillas, que solo no se perdonan por el orgullo que hay en nuestros corazones. Regresemos al Valle de los Huesos Secos y vamos a ver la segunda obra que Dios hizo, hermanos, para restaurar estos huesos secos en la profecía de Ezequiel. Vamos a ver en los versos 9 y 10. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que el viento sopló y esto les hizo vivir nuevamente. Era el Espíritu de Dios haciendo una obra de restauración y de avivamiento. Por esto, hermanos, necesitamos orar, predicar y profetizar, que el viento del Espíritu de Dios dé poder otra vez a su iglesia, a su pueblo, y se pueda convertir en el poderoso ejército de Dios. Pero ahora quiero ver esto a la inversa, ¿vale? Porque a veces nosotros somos muy buenos, sí, vamos a orar que el Espíritu Santo venga, y hay que profetizar, y hay que... Sí, hermanos, pero antes de eso, los huesos, ¿cómo estaban? Unidos. Si no hay unidad, no va a venir lo otro. Si queremos que el Espíritu del Señor venga y nos levante y nos avive y nos dé vida, necesitamos estar unidos, habiendo tomado la decisión de perdonar. Pero hermanos, ¿qué más trae la unión? Si recuerdan ustedes, en el día de Pentecostés, el viento de Dios sopló sobre ellos y el Espíritu Santo transformó a ese pequeño grupo de discípulos, esos 120, en un ejército poderoso que después salieron a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo y comenzaron a construir la iglesia ante la cual las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero no va a venir esto, hermanos, si en nuestras vidas
no hay unidad, si en nuestra iglesia no hay unidad y nos vamos reduciendo, si en mi familia no hay unidad, si en mi matrimonio no hay unidad, si padres e hijos, hijos y padres, no hay, si tú y Dios no están en unidad. Ahora quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Se siente usted en su vida o en su iglesia como si estuviera en un valle de huesos secos? Que parece que no hay esperanza, parece que todo está perdido. Si es así, quiero decirte que esto no debe de ser el final de tu historia. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando lo estudiamos, Sansón no fue el final de su historia cuando le quitaron los ojos y parecía que ya no había esperanza. Hermanos, Dios tiene mucho más para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para la iglesia. Dios tiene mucho más. Pero el primer paso es construir el perdón y la unidad en el cuerpo de Cristo. Este es el primer paso para que incluso los huesos secos que para ti, para mí tal vez no tengan ya esperanza, incluso ellos puedan levantarse y adquirir el poder como parte del ejército poderoso de Dios. Hermanos, creo que está en nuestros corazones tener la autoridad de Dios, el Espíritu y el poder de Dios, pero necesitamos tomar la decisión de perdonar. Quiero leer un ejemplo que viene también en el libro, lo voy a leer textualmente, de Pastor Norman Holmes. Dice: yo también experimenté un punto decisivo y similar cuando era un ministro mucho más joven. Tuve un asistente que terminó oponiéndose a mi liderazgo, y durante este conflicto nuestro ministerio se había ido secando y debilitando. Se estaba volviendo como el valle de los huesos secos. Finalmente, este hermano se fue para seguir su propia visión, pero cuando se fue, el equipo restante se unificó con una nueva unidad. Poco después comenzamos el siguiente año escolar en nuestro instituto bíblico y el Señor inesperadamente multiplicó los estudiantes que asistieron. Luego, una semana después de comenzar las clases, tuvimos una gran reunión donde vi físicamente y escuché el viento de Dios soplando en el santuario, comenzando desde el lado derecho del salón. Barrió con tal poder que cuando golpeó a los estudiantes, todos comenzaron a caer. Mientras el viento continuaba soplando hacia el lado izquierdo del salón, un estudiante lo vio venir y se agarró con fuerza a su silla, pero su silla salió volando con él todavía sentado en ella. Incluso los estudiantes que aún no habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo se encontraron hablando en lenguas durante la siguiente hora o más mientras yacían en el suelo. A partir de ese momento, este ministerio ha avanzado con poder y productividad multiplicados. Ha podido tener un impacto en muchas naciones, ya que el poder del Espíritu continúa siendo nuestra fuerza. Hermanos, si necesitamos restauración, si piensas que ya no hay esperanza, te quiero pedir una cosa: necesitamos buscar la unidad. Pero antes de eso, necesitamos ver si nos hace falta perdonar. Cónyuge, hijos, padres, pastores, liderazgo, no sé, hermanos, a tus hermanos, no sé. Pero para que haya unidad, no puede haber unidad si no hay perdón. Y no puede venir el Espíritu Santo a un lugar donde no hay unidad. Esto es una escalera y es un proceso que tenemos que caminar. Así que les animo, hermanos. Esta es la clave número 9, el perdón. Dios tiene mucho más para nosotros. Vamos a la clave número 10. La clave número 10 es nuestro testimonio. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y Apocalipsis 12:11, que de hecho vimos el día domingo, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, las palabras pueden tener poder creativo o destructivo. Así como se demostró en Génesis, cuando Dios creó el universo, dice que el universo fue hecho por medio de su palabra. Así las palabras pueden edificar cuando animas a alguien y le dices: hey, tú puedes, vamos. Pero también las palabras pueden derribar a alguien cuando es criticado o cuando es condenado.
Por eso necesitamos entender cómo la palabra de nuestro testimonio en Cristo puede ayudarnos a traer fuerza y victoria. Hermanos, el libro de Santiago dice que la lengua es algo que incendia grandes bosques, tiene poder impresionante. Y de hecho también el libro de Santiago dice que si alguien es maduro, ha logrado controlar su lengua, ha logrado controlarla. A medida que nosotros estudiamos y meditamos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo vivifica las promesas en nuestras vidas, las palabras de Dios nos transforman. A ellos la han vencido por la palabra del testimonio. Hermanos, la palabra de Dios tiene que hacerse parte de nosotros. La palabra de Dios tiene que ser carne en nuestras vidas. Nosotros llegamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vamos a obtener progresivamente la mente de Cristo, pero esto pasa cuando nosotros nos dejamos transformar por el Señor. Y quiero ver un ejemplo, hermanos, de alguien que pudo tener esa transformación y cómo las palabras ayudaron a una gran victoria. En el libro de Jueces, capítulo 6, leemos sobre la historia de cómo los israelitas habían sido oprimidos por los madianitas durante 7 años. Gedeón se escondía temerosamente en un lagar, tratando de trillar un poco de trigo en un lugar donde los madianitas no miraran y robaran su grano. Y en ese momento vino un ángel y le dijo esta frase: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, Gedeón había sentido todo lo contrario, estaba haciendo todo lo contrario que haría un hombre valiente. Sin embargo, esta palabra de aliento del Señor lo transformó. Al creer y actuar en consecuencia, se convirtió en un libertador poderoso. Luego, cuando llegó un pequeño grupo de 300 soldados, atacó un ejército enorme y les hizo gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Con la palabra de su testimonio, obtuvieron la victoria. Hermanos, todo empezó cuando un ángel vino y le dijo: varón, esforzado y valiente. Hay un canto que entonamos en la iglesia que dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego todo lo que soy. En el coro dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Cuando yo escuché ese canto, quise buscar al compositor y quise saber la historia de por qué lo compusieron. Tenía la idea de que se refería a la mujer adúltera que el Señor perdonó. Pero cuando encontré a la persona que lo compuso, hermanos, la historia es que era un hijo de un pastor que se había alejado de Dios y había caído en el vicio del vino. Y un día se quedó tirado en la calle, inconsciente después de haber tomado. Y uno de los diáconos de la iglesia lo encontró en la calle y lo llevó a la casa de su papá, la casa del pastor. Imagínense la escena, hermanos, el diácono llegando con el hijo del pastor perdido. Y cuando llega a la casa, el papá recibe al hijo y le dice: ¿cómo está el siervo de Jehová? Y esta persona dice que esas palabras entraron a su corazón, hermanos, y taladraron en lo más profundo de su corazón. Y él dice que se subió a su cuarto y se puso a llorar porque él esperaba que su papá le pegara, lo maldijera, lo tratara mal. Pero cuando él recibió esas palabras: ¿cómo está el ungido de Jehová?, se puso a llorar tanto, dice que él se sentó y se puso a escribir esa canción de a tus pies arde mi corazón, donde nadie me puede señalar, me perdonaste. Y ese día este joven se reconcilió con el Señor y hoy, hermanos, hoy sirve al Señor junto con su padre. Y quiero decirte otra vez este ejemplo: nuestras palabras, la palabra de nuestro testimonio. Con la palabra de su testimonio, del testimonio de este ángel y la de Gedeón, obtuvieron esta gran victoria. Y así como nosotros también podemos hacerlo cuando confesamos que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Hermanos, el diablo va a venir siempre y te va a decir: no sirves. Te va a decir: no puedes. Te va a decir: ¿para qué lo intentas? Pero cuando tú escuches esas palabras,
o esos pensamientos. Tú tienes que confesar, Dios está con nosotros y tiene un plan para mi vida. Aunque mis ojos no lo puedan ver, aunque no lo pueda entender. Job dijo, desnudo salí del vientre, desnudo volveré. No sé qué pasó, no entiendo nada de esto, pero aún así sé que Dios tiene un plan y sea el nombre del Señor bendito. Quiero leer un ejemplo más del libro. Dice una vez, cuando dirigí un seminario para pastores en la región central de Filipinas, oré por algunos de los delegados después de la enseñanza y recibí una palabra del Señor para uno de ellos y le dije, tú eres como Gedeón, cuando con temor estaba segando su trigo, pero el Señor también te está diciendo que eres un varón esforzado y valiente y que derrotarás al enemigo. Después del seminario le pregunté al pastor anfitrión sobre este hombre, ya que no sabía nada sobre él ni sobre su situación. Me dijo que era un pastor que había recibido recientemente una amenaza de muerte por parte de los rebeldes que controlaban gran parte de la zona. En ese momento necesitaba decidir si se quedaba en su iglesia con el gran peligro o se marcharía y se escondería. Sin embargo, cuando escuchó lo que Dios dijo acerca de él y su situación, él decidió quedarse y no fue el pastor, sino los rebeldes los que terminaron yéndose. Las palabras de Dios todavía, hermanos, tienen tanto poder creativo como lo tenían en la época de Gedeón. Y así como en los tiempos en que la palabra del Señor transformó a muchos otros a lo largo de la Biblia para convertirlos en hombres y mujeres de victoria, eso sigue funcionando hoy. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras y por eso es importante que la palabra de Dios more en nuestros corazones, para que cuando nosotros hablemos, hablemos con su palabra. Si ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él respondió cada vez, escrito está. Si usted descubre que piensa o habla continuamente cosas negativas sobre usted y los demás, creo que es tiempo de reconocer que el acusador de nuestros hermanos está tratando de derribarlo. Y vénzalo, pero primero asegúrese de que la sangre del Cordero haya sido aplicada a cualquier fracaso de su vida. Y luego deje que la palabra de su testimonio declare su victoria en Cristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Memorice y cite pasajes de las Escrituras sobre lo que el Señor ha hecho por usted. Cuente con frecuencia historias de cómo Cristo ha cambiado su vida. Crea y confiese lo que el Señor le ha mostrado acerca de su llamado y su futuro. Y no solamente eso, testifique continuamente de las cosas buenas de Dios. Y así, el acusador no va a encontrar lugar en su vida para derribarlo con culpa, vergüenza o miedo. Las palabras que nosotros les decimos a otros. Pero ahora, hermanos, quiero concluir con esto. Las palabras que tú dices sobre ti. Hay personas que siempre hablan negativo, que siempre hablan negativamente. No, no vas a poder. No, no voy a poder. No me va a salir mal. No, es que no soy bueno para nada. Hermanos, estás atrayendo sobre tu vida cosas que te van a llevar a ser una víctima y no un vencedor. Cuando tengas que responder algo, cuando tengas que hablar algo, hazlo como hizo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Pero es que yo soy ignorante, pues a lo débil, a lo pobre y a lo menospreciable y a lo vil de este mundo escogió Dios. Y yo califico para eso. La última Filmina dice que los justos sean tan valientes como un león. Y cuando el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, se levante, entonces el diablo que anda buscando a quien devorar, sabrá que ha encontrado a un gran rival. Hermanos, el enemigo aquí es donde ataca. Casi siempre le funciona esa táctica en nuestra mente. Y nosotros queremos tener la mente de Cristo. Queremos ser como Cristo. Que seamos transformados y que la palabra del testimonio pueda estar en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos hacia los demás? Puede producir vida o puede traer destrucción. Así que quiero concluir esta clase recordando estas dos claves. Hermanos, perdón, perdona. No te quedes sin perdonar.
Si no perdonas, no solamente te haces daño a ti, sino que Dios te puede entregar a los carceleros. Y esto nos habla de que puede haber espíritus que pueden estar atacándote con odio, con rencor, con resentimiento, con amargura. Todo eso no viene de Dios. Y la clave número 10 que vimos hoy es las palabras. La palabra de nuestro testimonio, hermanos, es una clave poderosa para vencer al enemigo. Y yo les quiero regalar 2 salmos que yo creo que se los he dado a muchos de los que nos están escuchando, pero si hay 2 salmos que yo les recomiendo que se aprendan de memoria y que cada vez que a su mente les venga un ataque los saquen. Esa es como ah, es como el arma universal para mí, es el Salmo 23 y el Salmo 91. Miren, cuando el enemigo viene a decirme, no, es que no vas a poder, mira, todo está mal, yo digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, pero ve tu situación, nada me faltará. Oye, pero es que está pasando esto en el mundo y se están cayendo y esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, etcétera. Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá. Y uno empieza a declarar, hermanos, la palabra del Señor. Y no solamente para ti, una vez que lo apliques para ti, lo vas a poder aplicar en otras personas. Y les vas a poder decir, no te preocupes, Dios tiene un plan. Te puedes encontrar a gente que está en pruebas y le vas a poder decir, no te rindas, Dios tiene un plan. Vamos a cerrar esta clase dando gracias. Señor, gracias por este día, gracias por estas 2 claves. Ayúdanos a perdonar, Señor. Quita el orgullo de nuestros corazones y que Satanás no ponga más división en nuestras vidas, familias, matrimonios, iglesia, sino que podamos quitar ese orgullo, Señor, por medio de tu gracia y podamos aprender a perdonar para que tú entonces nos puedas perdonar también. Y Señora, ayúdanos a cuidar nuestras palabras y pon en nuestra vida una hambre y sed por tu palabra, para que entonces, Señor, por la palabra de tu testimonio, podamos edificar, podamos crear, podamos ayudar, podamos alentar y así podamos vencer al enemigo de nuestras almas. Gracias por estas 2 claves, Señor, y por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, guárdales en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.